20 de diciembre, 1994, 7 de la mañana. México despierta. Y el peso mexicano ya no vale lo mismo que cuando se acostó. En cuestión de horas, el dólar pasa de 3.40 pesos a casi 4 pesos. Y esto apenas empieza. Los bancos están colapsados. La gente hace filas interminables tratando de sacar sus ahorros. Las casas de cambio cierran. El pánico se apodera del país. Empresarios que tenían deudas en dólares amanecen en quiebra. Familias que tenían ahorros en pesos ven cómo su dinero vale cada vez menos. Cada hora que pasa. Y lo más cabrón es que esto no fue un accidente. Esto no fue una sorpresa. Esto fue el resultado inevitable de 6 años de mentiras, pactos oscuros, asesinatos y negocios turbios. Porque mientras Carlos Salinas vendía al país la imagen de México como el milagro económico, mientras privatizaba empresas y firmaba el Telcan, mientras sus amigos se hacían millonarios de la noche a la mañana, por dentro, el sistema financiero mexicano estaba podrido. Las reservas del Banco de México estaban vacías, la deuda era impagable, y todo el castillo de naipes estaba a punto de colapsar. Ernesto Zedillo lleva exactamente 20 días como presidente. Heredó una bomba de tiempo, y el 20 de diciembre, la bomba explota. Pero acá está lo que casi nadie conecta. El error de diciembre no empezó en diciembre. Empezó el 6 de julio de 1988, con un fraude electoral. Continuó con pactos con el narco. Se alimentó de privatizaciones corruptas, se ocultó con 2 asesinatos políticos, y terminó destruyendo a millones de mexicanos que no tuvieron nada que ver con las decisiones de arriba. Esto es la caja negra, México. Y este es el capítulo final del Salinato. Y si has seguido esta serie completa desde el capítulo 1, suscríbete ahora porque este es el finale que conecta absolutamente todo lo que hemos visto y el principio de lo que viene con Zedillo. Para entender por qué México colapsó en diciembre del 94, hay que regresar capítulo 1, julio del 88. Salinas roba las elecciones. Llega sin legitimidad. Necesita demostrar que puede gobernar. Capítulo 2, enero del 89, arresta a La Quina con 300 soldados. Captura a Félix Gallardo. Los gringos le dan su bendición. Salinas se consolida. Capítulo 3, 1989-1991. El pacto oscuro. Raúl Salinas y Juan García Ábrego. Pronasol. Lava dinero del cártel del Golfo. El sistema se corrompe desde adentro. Capítulo 4, 1991-1993. La venta de México. Telmex, bancos, TAME. Los oligarcas nacen. Slim, Azcárraga, Hank González. Miles de millones de dólares en manos de unos cuantos. Capítulos 5-6. La guerra entre cárteles explota. El cardenal Posadas muere en el aeropuerto. 14 balas. La violencia se sale de control. Capítulo 7. 1 de enero del 94. El Telecán entra en vigor, y el STLN se levanta en armas. México se parte en 2. Capítulo 8. 23 de marzo del 94. Luis Donaldo Colosio es asesinado en Lomas Taurinas. El candidato del PRI, el Delfín de Salinas, un balazo en la cabeza. Capítulo 9. 28 de septiembre del 94. José Francisco Ruiz Massieu es asesinado. Secretario general del PRI. Cuñado de Salinas. 3 balazos. Y ahora llegamos a diciembre del 94. Ernesto Zedillo acaba de asumir la presidencia el 1 de diciembre. Es un tecnócrata sin carisma. No era la primera opción, era el plan B después de que mataron a Colosio. Y hereda un país al borde del colapso. Porque acá está lo que Salinas ocultó durante todo su sexenio. Las reservas internacionales de México estaban vacías. El gobierno había gastado miles de millones de dólares sosteniendo artificialmente el valor del peso. Todo para que la economía se viera estable durante el Telecán y las elecciones. Pero eso no era sostenible. Y para finales del 94, los inversionistas extranjeros empiezan a sospechar. Empiezan a retirar su dinero, empiezan a vender pesos y comprar dólares. Y el Banco de México no tiene con qué defenderlo. Entonces, Zedillo y su equipo se enfrentan a una decisión. O devalúan el peso de manera controlada, o esperan a que el mercado lo haga de manera violenta. Eligen la primera opción. 20 de diciembre, 1994.
anuncian que el peso ya no estará fijo, que flotará libremente, y el peso se desploma. Martes, 20 de diciembre, 1994. 7:0 AM. El gobierno anuncia que el peso se devaluará. La noticia se esparce como pólvora. 8:0 AM. Los bancos abren. Las filas son interminables. La gente quiere sacar su dinero. Quiere convertir pesos a dólares antes de que sea demasiado tarde. 9:0 AM. El dólar, que valía 3.40 pesos, ya vale 3.95 pesos. En 2 horas, el peso perdió 16% de su valor. 10:0 AM. Las casas de cambio empiezan a cerrar. No tienen dólares. Los que tienen, los venden al precio que quieren. Algunos cobran 5 pesos por dólar. Otros, 6. 11:0 AM. El pánico es total. La Bolsa Mexicana de Valores cae 7% en una sola mañana. 12:00 PM. Empresarios con deudas en dólares están en crisis. Si debían $1.000.000, ayer necesitaban 3.4 millones de pesos para pagarla. Hoy necesitan casi 4 millones, y mañana nadie sabe. Y esto apenas va empezando. Porque el gobierno dice que es una devaluación controlada del 15%, que ya con eso se estabiliza. Mentira. En los siguientes días, el peso sigue cayendo. 22 de diciembre, 5 pesos por dólar. 27 de diciembre, 5.50 pesos por dólar. 30 de diciembre, 6 pesos por dólar. En 10 días, el peso pierde casi 50% de su valor. Familias que tenían 100,000 pesos en el banco, ahora tienen el equivalente a 50,000 pesos en poder adquisitivo. La clase media se empobrece de la noche a la mañana. Empresas quiebran. Los bancos empiezan a colapsar porque nadie puede pagar sus créditos. Las tasas de interés se van al cielo. Hay créditos que llegan a 120% de interés anual. México entra en la peor crisis económica desde la Revolución. Y acá está lo más cínico. Mientras millones de mexicanos pierden sus ahorros, sus empleos, sus casas, los que provocaron esto no pierden nada. Carlos Salinas sale del país. Se va a Estados Unidos, luego a Irlanda, luego a Cuba. Vive cómodamente en el exilio mientras México se desangra. Los oligarcas que se enriquecieron con las privatizaciones no pierden. Ellos tienen sus fortunas en dólares, en el extranjero. Para ellos, la devaluación es una oportunidad de comprar activos mexicanos más baratos. Los narcos no pierden. Ellos cobran en dólares. La devaluación los hace más ricos en términos de pesos. ¿Quién pierde? El pueblo, la clase media, los trabajadores, los que tenían sus ahorros en pesos, los que tenían deudas indexadas al dólar, los que confiaron en que el gobierno los cuidaría. Párate tantito. Si hasta aquí entendiste que la devaluación no fue un error, sino la consecuencia inevitable de 6 años de corrupción, pactos con el narco, asesinatos y saqueo, ya conectaste los puntos. Pero falta la pieza más cabrona. Porque mientras México colapsaba, alguien estaba siendo arrestado. Y no era Carlos Salinas. Ayúdame con un like para que YouTube le muestre este capítulo a más gente que necesita entender cómo todo está conectado. Y si no te has suscrito, hazlo ahora porque después de este final viene la serie completa de Cedillo. Entonces, hablemos de los gringos. Porque México colapsa y Estados Unidos entra en pánico. ¿Por qué? Porque si México quiebra, los bancos gringos que le prestaron dinero pierden miles de millones de dólares. Porque si México colapsa, el Telecán, que apenas lleva un año, se va a la basura. Porque si México se hunde, millones de mexicanos van a cruzar la frontera buscando trabajo. Entonces, Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, toma una decisión histórica. Enero de 1995. Clinton autoriza un paquete de rescate de 50,000 millones de dólares para México. 50,000 dólares. Es el rescate financiero más grande en la historia. Nunca antes, Estados Unidos había rescatado a otro país con esa cantidad. ¿Y quién pone ese dinero? El Fondo Monetario Internacional pone una parte. El Banco Mundial pone otra. Pero la mayor parte viene del Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos, o sea, el gobierno gringo. ¿Y qué pide Estados Unidos a cambio? Control.
reformas económicas, privatizaciones, apertura de sectores estratégicos, acceso preferencial para empresas gringas. México queda endeudado con Estados Unidos por décadas. Y acá está lo más cabrón. Clinton no hizo esto por amor a México. Lo hizo porque los bancos gringos, las corporaciones gringas y los inversionistas gringos tenían mucho que perder. Citibank tenía miles de millones en préstamos a México. Goldman Sachs había invertido fuerte en la bolsa mexicana. Las empresas que entraron con el TLCAN necesitaban estabilidad. Entonces el rescate no fue para salvar al pueblo mexicano. Fue para salvar a los bancos. Y el pueblo mexicano pagó la cuenta. Con desempleo, pobreza, deuda y décadas de ajustes estructurales. Pero mientras todo esto pasa, hay dos arrestos que cambian la narrativa. Arresto 1. Raúl Salinas de Gortari, febrero de 1995. Raúl Salinas, el hermano de Carlos, es arrestado. ¿La acusación? Ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Raúl está acusado de haber ordenado el asesinato de su ex cuñado. ¿Por qué? Porque Ruiz Massieu sabía demasiado. Porque iba a ser secretario de Gobernación con Zedillo y podía investigar los negocios turbios de Raúl. Raúl es arrestado y enviado a prisión. Pasa casi 10 años en la cárcel. Pero acá está lo interesante. Al arrestar a Raúl, el gobierno de Zedillo manda un mensaje claro. El salinato se acabó. Nosotros no somos iguales. Es un chivo expiatorio perfecto. Raúl carga con toda la culpa. Y Carlos Salinas se lava las manos. Arresto 2. Juan García Ábrego, enero de 1996. Justo un año después del rescate gringo. Juan García Ábrego, jefe del cártel del Golfo, es capturado en Monterrey. ¿Recuerdas el capítulo 3? García Ábrego era el narco que tenía el pacto con Raúl Salinas, el que usaba Pronasol para lavar dinero, el que movía toneladas de cocaína con protección del gobierno. Pues García Ábrego es arrestado y extraditado a Estados Unidos en menos de 24 horas. No hay juicio en México, no hay investigación. Lo suben a un avión y lo mandan directo a Houston, Texas. ¿Por qué tanta prisa? Porque García Ábrego sabía todo, sabía de los pactos, sabía quiénes recibieron dinero, sabía cómo funcionaba el sistema, y si hablaba en México, destruía a medio gobierno. Entonces, lo mandan a Estados Unidos, y allá, lejos de los medios mexicanos, lo juzgan, lo condenan y lo encierran de por vida. García Ábrego nunca habla, o más bien, lo que dice nunca se hace público. Detente un segundo. Ya viste cómo colapsó la economía. Ya viste cómo Estados Unidos rescató a México, y de paso se cobró. Ya viste cómo arrestaron a Raúl y a García Ábrego para cerrar el capítulo. Pero falta la pregunta más importante. ¿Quién pagó realmente por todo esto? Déjame en los comentarios si tú o tu familia vivieron el error de diciembre. Cuéntame cómo los afectó. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque la serie de Zedillo va a ser todavía más intensa. Entonces, ¿quién pagó por el error de diciembre? No fue Carlos Salinas. Él salió del país, vivió cómodamente en el exilio y eventualmente regresó a México sin consecuencias. No fueron los oligarcas. Slim, Azcárraga, Hank González. Todos mantuvieron sus fortunas. De hecho, muchos se hicieron más ricos comprando activos devaluados. No fueron los narcos. García Ábrego cayó, pero el cártel del Golfo siguió operando. Los cárteles se fortalecieron en los 90s. No fueron los bancos gringos. Ellos fueron rescatados con los $50,000 millones. ¿Quién pagó? El pueblo mexicano. 1.5 millones de empleos perdidos en 1995. La clase media se empobreció. Los salarios cayeron 30% en términos reales. Las deudas hipotecarias se volvieron impagables. Miles de familias perdieron sus casas. El FOBAPROA, el Fondo de Rescate Bancario, costó más de $100,000 millones. Y esa deuda la pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos. Todavía la estamos pagando. Y acá está lo más doloroso. La crisis del 94 no fue un accidente. Fue el resultado inevitable de un fraude electoral, 1988, pactos con el narco, 1989, 1994,
Privatizaciones corruptas, 1991-1993. Asesinatos políticos, Colosio, Ruiz Massieu. Un sistema financiero podrido sostenido con mentiras, todo estaba conectado. Cada capítulo de esta serie fue una pieza del colapso final. Y mientras los responsables salieron ilesos, el pueblo pagó la cuenta. Y por supuesto, los medios jugaron su papel. Durante todo el sexenio de Salinas, Televisa y los principales medios vendieron la narrativa del milagro mexicano, de México entrando al primer mundo, del presidente moderno y visionario. Ocultaron la corrupción, minimizaron los asesinatos, ignoraron las advertencias económicas, y cuando todo colapsó en diciembre del 94, ¿qué hicieron? Culparon a Zedillo. Dijeron que era inexperiencia, que fueron errores técnicos, que nadie pudo preverlo. Mentira. Muchos economistas advirtieron durante años que el modelo salinista era insostenible. Pero los medios no les dieron voz. Periodistas que intentaron investigar la corrupción del salinato fueron amenazados, comprados o silenciados. Y la narrativa oficial se mantuvo. El error de diciembre fue un accidente, una tragedia, pero México saldrá adelante. Nunca se habló de responsabilidades. Nunca se investigó a fondo. Nunca hubo justicia. Si conectaste todo lo que hemos visto en estos 10 capítulos, ya entendiste cómo funciona realmente México. No son eventos aislados. Es un sistema diseñado para beneficiar a unos cuantos, mientras el pueblo paga las consecuencias. Entonces conectemos todo. Capítulo 1. Julio 1988. Salinas roba las elecciones. Todo empieza con un fraude. Capítulo 2. Enero 1989. Salinas se legitima arrestando a la Quina y capturando a Félix Gallardo. Los gringos le dan su bendición. Capítulo 3. 1989-1991. Raúl Salinas hace el pacto oscuro con García Ábrego. Pronasol lava dinero del narco. Capítulo 4. 1991-1993. México se vende. Telmex, bancos, empresas estatales. Nacen los oligarcas. Capítulo 5-6. La guerra entre cárteles explota. El cardenal Posadas muere. 14 balas en el aeropuerto. Capítulo 7. 1 de enero 1994. TLCAN entra. STLN se levanta. México se parte en dos. Capítulo 8. 23 de marzo 1994. Colosio es asesinado. El delfín de Salinas. Un balazo en la cabeza. Capítulo 9. 28 de septiembre 1994. Ruiz Massieu es asesinado. Cuñado de Salinas. 3 balazos. Capítulo 10. 20 de diciembre 1994. El error de diciembre. México colapsa. El pueblo paga. ¿Ves el patrón? Todo está conectado. Cada decisión llevó a la siguiente. Cada mentira necesitó otra mentira más grande. Cada pacto requirió más violencia. Cada privatización requirió más corrupción. Y al final, el castillo de naipes colapsó. El salinato fue presentado como la modernización de México, como la entrada al primer mundo. Pero en realidad fue el saqueo más grande en la historia moderna de México, y las consecuencias las seguimos viviendo hoy. Comparte este video con alguien que necesite entender cómo llegamos a donde estamos. Y suscríbete porque la serie de Zedillo arranca pronto, y te vas a enterar de cómo el rescate gringo convirtió a México en un país controlado desde Washington. El salinato terminó con México en ruinas. Pero la historia no termina ahí. Ernesto Zedillo hereda un país quebrado. Tiene que negociar con Estados Unidos. Tiene que implementar las reformas que Clinton exige. Tiene que rescatar a los bancos con dinero público. Y mientras hace todo eso, el narco se fortalece. Los cárteles que fragmentó Salinas ahora pelean por el control total. Tijuana versus Sinaloa. Juárez versus Golfo. Y hay un nombre que empieza a resonar con más fuerza que nunca. Joaquín El Chapo Guzmán. México está en crisis. Zedillo apenas puede controlar el país. Y en Puente Grande, Jalisco, el Chapo está planeando algo que nadie se imagina. Pero esa historia es para la siguiente serie. Esto fue La Caja Negra, México. Capítulo 10. El finale del salinato. Hemos desenterrado la verdad de cómo un fraude electoral en 1988 llevó al colapso económico de 1994, de cómo los pactos con el narco,
las privatizaciones corruptas y los asesinatos políticos construyeron un sistema insostenible que eventualmente destruyó a millones de mexicanos. Y lo más importante, hemos conectado los puntos que la historia oficial siempre dejó separados. Política, narcos y gringos, negocios, medios, todo funcionando como un sistema perfecto de corrupción y saqueo. El salinato fue el momento en que México vendió su alma. Y el error de diciembre fue el momento en que el pueblo pagó la cuenta. Nos vemos en la siguiente serie, la era del rescate gringo y el auge del narco. La Caja Negra, México. La historia oculta de nuestro presente.